Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están nuestros pies. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar esta Santa Misa en este día 29 de junio, en la que la Iglesia recuerda a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Le damos gracias a nuestro Señor que nos conceda la gracia de nuestros pastores. Les invito en este día a ofrecer esta Santa Misa de una manera especial por el Papa, por todos nuestros obispos, para que el Señor los siga iluminando en esta misión de guiar a la Iglesia. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de nuestros hermanos Lupita Teres, Carlos Cancino, Juan Adolfo Motolinía García, José Juan de Dios Rangel Barbosa, Guadalupe Rendón, Carmen Rendón, Mercedes Rendón, Constantino Rendón, Merced Ibarra Ramírez, Francisco Ibarra, Felipa Ramírez, Faustino Serrano, Porfirio Márquez, Benito Serrano, Catarina Castaño, Jacinto Hernández, Josefa Ortega y Joaquina Melchor. También en acción de gracias de los 36 años de vida consagrada de la Madre Rosa María Pérez. Muchas felicidades. Vamos a comenzar esta Santa Misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con misericordia la esperanza, la misericordia de Dios. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. A hacer solemnidad vamos a recitar todos el himno de gloria. Decimos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaban que me hicieran». Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. ¿Todos? El Señor me libró de todos mis temores. De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe.
Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Me voy a permitir quitarme el cubrebocas, hay sana distancia. Bueno, pues hoy estamos celebrando la solemnidad de dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Pedro, que predicó entre la comunidad de los judíos, y de ahí tenemos las primeras comunidades cristianas, la gran comunidad de Roma. San Pablo, que él fue predicando entre los paganos. Cuando nos referimos a los paganos, no es como nosotros lo entendemos ahora. Es decir, él fue predicando a los que no creían en Dios, en el Dios de Israel, como nuestros hermanos judíos. Y cada uno de ellos fue predicando, haciendo muchos milagros en el nombre de Jesús, y nosotros los vemos que van de un lado a otro. Los Hechos de los Apóstoles narran verdaderas aventuras de estos dos grandes apóstoles, y nosotros los vemos, pues ¿cuándo? Claro, San Pedro y San Pablo, los grandes fundadores, los apóstoles. Pero bueno, tampoco nos vamos a ir tan arriba, porque ¿qué creen? Tanto Pedro y Pablo eran hombres como nosotros. Y para saber qué tan hombres eran, resulta que en una ocasión ellos estaban en una reunión. Imaginemos que estamos aquí. Se había reunido la comunidad, en griego, la iglesia. La iglesia se había reunido y habían tenido su celebración y estaban platicando. Ahora imagínense que aquí estuvieran los dos párrocos, que estuviera el párroco, y de repente se hace una bolita. ¿Por qué? Porque los padres están peleando. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es así de que de repente los dos se estaban gritando, Pedro y Pablo?
Tan es así, fue tanta la pelea que ellos tuvieron, los gritos que se estaban dando, que uno se fue para una parte y el otro para otra, y no se volvieron a ver sino hasta Roma, en la cárcel. Y uno podría sorprenderse, y estas son las dos columnas de la iglesia que estaban haciendo. Sí, efectivamente, porque resulta que un apóstol, un obispo, un cardenal, un papa, un padre, no dejan de ser humanos. Y es importante que nosotros lo tengamos presente, porque a veces, y este es el peligro, envolvemos al pastor en un aro de luz como si fuera divino, como si nada o cualquier situación, enojo, sentimiento lo pudiera dañar, cuando en realidad esto no pasa. Quienes dirigen la iglesia siguen siendo hombres de carne y hueso, con lo que ello implica. A mí me gusta recordar, ¿qué es lo que entonces hizo que Pedro se convirtiera en San Pedro y Pablo se convirtiera en San Pablo? Primero que tuvieron un encuentro con Cristo, que Dios se pasó por su vida y los llamó. Pedro mientras estaba pescando, Pablo mientras iba a perseguir a la iglesia, iba a meter a los primeros cristianos en la cárcel. Pedro negó a Jesús. Pablo hizo que apedrearan al primer mártir, a San Esteban, y no dijo nada, y lo aprobó. Uno dice, bueno, y entonces dentro de esta historia, ¿por qué llegó a ser San Pedro? ¿Por qué llegó a ser San Pablo? Porque una vez de que ellos conocieron el amor de Dios, se dejaron guiar. A mí me gusta recordar esto, porque nosotros también viendo nuestra propia vida, nos podríamos decir, no, pues yo santo, ¿cuándo? ¿Yo santa cuándo? Si supiera, Padre. No, pues si supieran la vida de los apóstoles, si supieran la vida de los santos, si supieran la vida de los mártires. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, no hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Y eso fue lo que le pasó a San Pedro y San Pablo. Los dos se encontraron con Cristo y dejando lo que había pasado atrás, se tomaron de la mano de Dios para seguir caminando. Y fue entonces cuando Pablo se convirtió en San Pablo y Pedro se convirtió en San Pedro. Bueno, pero regresando a lo que habíamos dicho al inicio, que seguimos siendo hombres de carne y hueso. Y no solamente por la cuestión de que el padre se enoja, el papa ya dijo algo y ya se enojó, y el obispo de repente regañó a alguien. Vamos a dejar solo esta parte del enojo. Es de que el padre, es de que el obispo, es de que el cardenal, es que el papa también sienten. El padre también llora, el padre también siente, también se enferma, también siente bonito cuando le dicen, Padre, felicidades, buenos días. También siente feo cuando no le dice nada. Eso es importante porque el sacerdote no va envuelto en un aro de luz. El sacerdote, el obispo, el papa, todos seguimos siendo humanos que durante el momento de la celebración somos instrumentos de la misericordia, del amor de Dios, pero seguimos siendo humanos de carne y hueso. Bueno, voy a terminar con esto. Hoy que estamos celebrando también al Papa. Hoy dentro del Vaticano, allá en la Plaza de San Pedro, en Roma, hay una celebración muy bonita. Y el Papa se reúne con muchos obispos, con muchos cardenales, para dar gracias a Dios por la cátedra de San Pedro. Hoy celebramos a San Pedro. Y pues esta enseñanza, esta misión, lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Hay un video, y si los que tienen posibilidad vamos a googlear después ahí en YouTube, un video muy bonito. Este es de Pablo VI y muestra la situación después del Concilio Vaticano II. Ya se había terminado el concilio. Y en lugar de que todos estuvieran contentos, estaban enojados. Y estaban enojados concretamente con el Papa. ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento se dividió en dos grandes grupos, los conservadores y los progresistas. Los conservadores, hasta ahora, pues tal vez a algunos les tocó la misa en latín, la misa de espaldas al pueblo. Y ellos decían, no, eso no se puede cambiar. Y todos tenemos que ir nuevamente en latín y no tenemos que cambiar absolutamente nada. Entonces, Papa, tú lo que necesitas hacer es rechazar todo lo que había dicho el concilio. Y los progresistas.
El sacerdote tiene que celebrar en pantalón de mezclilla, en jeans, nada de estos trapos, porque tiene que haber siguiendo cantos, debería ser más libre. Entonces tú no has hecho nada, Papa, deberías de eliminar todo el concilio. Entonces el Papa, el pobrecito Papa, estaba en medio de uno y de otros y se le estaba pasando realmente muy mal. Es muy fácil criticar a los obispos, es muy fácil criticar al Papa, pero no sabemos qué es lo que hay de trasfondo, todo del estudio, el pensamiento, la oración que se lleva detrás de una decisión. Y en una ocasión él celebró una misa en la Catedral del Papa. La Catedral del Papa no es la Basílica de San Pedro, es otra basílica que se encuentra en Roma que se llama San Juan de Letrán. Y el Papa fue a celebrar allá su misa. Y al final pidió el micrófono. Y es un momento muy emotivo porque todos estaban expectantes a ver qué es lo que iba a decir. Ya había terminado la misa y sin papeles, solo con el micrófono, así como estamos ahorita, mencionó esto. La iglesia es jerárquica. Es una sociedad donde no porque nosotros dijimos, sino porque Dios así lo quiso, hay una jerarquía. Y está el Papa, están los obispos, están los pastores, estamos todo el pueblo. Pero a diferencia del mundo, resulta que esta jerarquía, entre más alto el grado, más la responsabilidad para el servicio. Nosotros estamos para servirles a todos ustedes. Y el Papa menciona también, yo he sido puesto aquí en un misterio insondable de Dios para guiar a su iglesia. Y ha sido un misterio que sobrepasa incluso a mi misma persona. Y solo les voy a pedir un favor. Él decía, yo estoy a su servicio, estoy para lo que ustedes quieran. Solo les voy a pedir un favor. Y es en ese momento, yo cuando vi el video a mí se me quebró la voz, el sentimiento, porque el Papa también hace lo mismo, se le quiebra la voz y les dice, solo les pido un favor. Quieran al Papa. Recen por él. Porque sin mérito propio estoy aquí para servirlos a todos ustedes y es un gran honor poder servirles. Hoy ese grito del Papa Pablo VI resuena hasta el día de hoy, no solamente para el Papa, también para los obispos, hoy que estamos celebrando a los pastores. Quieran al Papa, quieran a sus obispos, a los pastores y recemos por ellos para que el Señor les siga concediendo la fortaleza, la sabiduría para poder guiar a todo su pueblo. Todos nosotros, sacerdotes, obispos, los diáconos, aunque estamos envueltos, podemos decir, en un poder, es un poder para servirlos a todos ustedes, el pueblo santo de Dios. Bueno, pues con esto le pedimos a nuestro Señor que nos conceda la gracia de poder seguir adheridos al Papa, a sus enseñanzas, a su magisterio, porque quien sigue al Papa, sigue a Cristo. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Bendito sea el Señor Dios del universo por este trabajo del hombre que será para nosotros pan y bebida de salvación. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles Pedro y Pablo acompañe a la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Papa emérito Benedicto XVI, con nuestro Arzobispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, nos damos un signo de paz. Que la paz esté con ustedes, que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Domine nostrum dignus ut interceptum meum sed tantum dic verbo et sanabitur anima. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias. Y vamos a despedirnos de la Santísima Virgen. Le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan buen día, que Dios les acompañe.